profesor y estimados compañeros, ante todo, buenos días. El día de hoy voy a responder a la pregunta acerca de si el primer documento designado es un acto administrativo o no. Para estos efectos, procederé a explicar que el documento señalado es la Resolución Ministerial número 0473-2020, la cual se titula Designan jefe de la Oficina General de la Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo de Ministerio. Esta resolución ministerial, considero, sí constituye un acto administrativo, debido a que cumple los requisitos de validez estipulados en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento de Administración General. Estos requisitos son los siguientes: competencia, objeto, finalidad, motivación y el procedimiento regular. Es así como este presenta el requisito de competencia, en tanto que el acto administrativo es emitido por el órgano de administración pública facultado, en este caso el Ministerio de Defensa, en razón bien sea de materia, territorio, grado, tiempo y cuantía. El requisito de objeto se ve evidenciado en que se dará por concluida la encargatura del comunicador social Ulises Kiwe en el cargo de jefe de la Oficina General de Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo del Ministerio de Defensa, y se designará al señor Yerko Díaz en el mismo cargo, lo cual constituye un objeto física y jurídicamente posible, lo cual queda demostrado en el documento, tales como la ley número 27594 mencionada en el primer párrafo del texto, lo cual además otorga comprensión a la motivación del documento. En cuanto al requisito de finalidad pública, este se demuestra en el acto de designar al señor Yerko Díaz Martínez en el cargo de jefe de Oficina General de Prensa. Ahora bien, el requisito de motivación se ve representada cuando mencionan que el acto de designar al señor Yerko Díaz en el cargo de jefe de Oficina General de Prensa se ha realizado debido a que se vio conveniente dar por concluida la encargatura del comunicador social Ulises Kiwe. Por último, en cuanto al requisito de procedimiento regular, esta está representada en el segundo párrafo, pues se aclara que la resolución ha sido cumplida previamente por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y aprobado por Decreto Supremo. Para verificar si la resolución ministerial 0085 produce es un acto administrativo, primero se deben verificar los requisitos de validez del acto administrativo y si esa resolución ministerial la posee. En primer lugar, el objeto está contenido en el artículo 1, que dice: determinar excepcionalmente que la segunda temporada de pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca de la zona norte-centro del año 2019 será considerada para el cumplimiento por parte de los armadores de la obligación de extraer el 80% del límite máximo de captura por embarcación. Es decir, se cumple que está presente el objeto dentro del presente documento. Por otro lado, también se encuentra la motivación, ya que dice que, en primer lugar, los resultados de la presente prospección confirman una gran concentración de ejemplares juveniles. También que existe una baja disponibilidad de individuos adultos en el área evaluada y que existe una alta densidad en el sur de Chancay, pero por el contrario en el norte con densidades menores. Además, que las condiciones oceanográficas indican que las ondas Kelvin cálidas en desarrollo van a continuar manteniendo a la anchoveta juvenil concentrada mayormente en la franja costera. Es decir, encuentran una motivación para poder llegar a esta resolución ministerial. Y esto según la finalidad pública que se encuentra en el considerando que el decreto ley 25977, Ley General de Pesca en adelante de ley, en su artículo 2 establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la nación y que en consecuencia corresponden al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional, es decir, la administración pública se encarga de velar por el interés público y la actividad pesquera es de interés nacional, por tanto, le compete a la administración pública tomar decisiones sobre ello. Además, el procedimiento se encuentra contenido en el decreto legislativo número 1084
sobre los límites máximos de captura por embarcación. Es decir, se cumplen los requisitos de validez del acto administrativo y por tanto podemos concluir que la resolución ministerial número 00285-2020 produce es un acto administrativo. Además, se encuentra expresada por escrito y además la fecha está y el lugar está indicado. En Lima, el 25 de agosto del 2020. Además, también se encuentra la firma de la autoridad competente para ello y la cual lo emite, que es el señor José Antonio Salardi Rodríguez, ministro de la Producción. Ahora determinaremos si el Decreto Supremo número 143-2020 PCM es un acto administrativo o no. Para ello analizaremos los requisitos de validez del acto administrativo. En primer lugar, la competencia. La competencia está establecida en el artículo 3.1 del TUO de la LEPAJ. La competencia puede ser asignada por razón de materia, por razón de jerarquía, por razón de lugar o también, en algunos supuestos, por razón de tiempo. Nosotros determinamos que sí se cumple con la competencia en base al artículo 137 y 137.1 de la Constitución. El artículo 137 establece que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar estado de emergencia por plazo determinado en todo el territorio nacional o parte de él. El artículo 137, inciso 1, establece que se declara estado de emergencia en caso de catástrofes o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y el plazo de estado de emergencia no debe exceder de 60 días. Entonces, en base a los artículos mencionados, plasmando ahora en el presente caso, observamos que el presidente de la República, refrendado por el Consejo de Ministros, declara el estado de emergencia en el distrito de Pacora, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, por 60 días debido a la contaminación de agua para consumo humano. El siguiente requisito de validez es el objeto. El objeto está establecido en el artículo 3.2 y 5 del TUO de la LEPAJ, el cual menciona que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas en la motivación. Por ello, consideramos que en base al Decreto Supremo número 143-2020 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, el objeto descrito en el decreto es el siguiente. El artículo 1, declaratorio del estado de emergencia. Declárese el estado de emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente de Machuca, La Victoria y las juntas altas y bajas del distrito de Pacora, de la provincia de Lambayeque, del departamento de Lambayeque. Por impacto de daños ante contaminación de agua para consumo humano por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de expedición inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que corresponda. Como tercera característica, respecto a la finalidad pública, según el artículo 3.3 del TUO de la LEPAJ, esta debe responder a las finalidades del interés público y no debe responder a una finalidad personal propia, a favor de un tercero u otra finalidad distinta a la prevista en la ley. Es necesario mencionar que la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Por ello, consideramos que la finalidad en el presente decreto está ubicada en el artículo 2, cuando establece que el Gobierno Regional de Lambayeque y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y además instituciones públicas y privadas involucradas ejecuten las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución,
sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. Por otro lado, respecto a la motivación, podemos encontrar que el artículo 3, inciso 4 y artículo 6 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que el acto administrativo debe ser debidamente motivado en proporción al contenido y al ordenamiento jurídico. El inciso 6.2 establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, de modo certero y que esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. En el presente decreto supremo podemos observar dichos informes técnicos que se llevaron a cabo de la siguiente manera. Se señala que para la elaboración del informe técnico número 00101-2020-INDECI y sus conclusiones, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, ha tenido en consideración el sustento contenido, primero, en el informe técnico número 0-gobierno-regional.lamb/OFDNCSC del 22 de julio del 2020 de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque. En tercer lugar, el oficio número 009-44-GR.LAMB/ORPP del 21 de julio del 2020 de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque. En tercer lugar, el informe técnico número 235-2020 ANA-DCERH del 17 de agosto del 2020 de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Y en cuarto lugar, el reporte complementario número 2568-17/8/2020 CONE-INDECI. El reporte número 1 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del COEN, administrado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Finalmente, podemos encontrar el procedimiento regular, que de acuerdo al artículo 3, inciso 5 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su emisión. El Gobierno Regional de Lambayeque solicitó al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, la declaratoria de estado de emergencia en concordancia con el numeral 9.1 del artículo 9 de la norma complementaria sobre la declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente del distrito de Pacora, la provincia de Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por contaminación de agua para consumo humano. Después de ello, INDECI emitió una opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria de estado de emergencia, para cuyo fin emite el informe técnico respectivo. En base a dicho informe, se determina que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Lambayeque ha sido sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades de gobierno nacional, recomendando se declare el estado de emergencia en las localidades de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las juntas altas y bajas del distrito de Pacora, de la provincia de Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por impacto de daños ante contaminación de agua para el consumo humano. Por lo tanto, y considerando todos los elementos antes mencionados, podemos determinar que sí nos encontramos frente a un acto administrativo. Consideramos que la autorización de transferencia de partidas del presupuesto al sector público del año fiscal 2020 a favor del Ministerio de Educación y de los gobiernos locales es un acto administrativo porque cumple con los siguientes requisitos de validez. En primer lugar, la competencia le es otorgada mediante la Ley 3055-6, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En segundo lugar, con el objeto que se encuentra en el artículo 1, para que éste autorice una transferencia de partidas del presupuesto del sector público del año fiscal 2020 por una suma de
869.689 soles a favor del Ministerio de Educación y 2 gobiernos locales. En tercer lugar, tenemos la finalidad pública, que se menciona que se realiza esta transferencia para que se pueda financiar 4 intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con cambios, las cuales corresponden a intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, y estos no pueden ser destinados a otros fines distintos que no estén señalados en el Decreto Supremo. En continuación con el análisis, en cuarto lugar, sí se cumple con el requisito de motivación. Basado en la exteriorización o expresión de las razones que han llevado a una administración pública a adoptar una determinada resolución administrativa. En el presente caso, se crea el mencionado decreto con la finalidad de satisfacer los intereses de los ciudadanos. Ello mediante una autorización brindada a un agente intermediario y el financiamiento del Plan Integral para la Reconstrucción con cambios. A su vez, cumple la función preventiva y necesaria, la cual se basa en prever y así poder aminorar el impacto negativo surgido por los desastres durante el contexto del COVID-19. Por último, sí se cumple con el requisito del procedimiento regular, el cual se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, inciso 5. Y señala que antes de su emisión el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del proceso administrativo previsto para su generación. A su vez, según este mismo artículo, el procedimiento regular representa un requisito de validez. En el presente caso existe un proceso para la aprobación institucional, el cual se encuentra plasmado en el artículo 2 del presente decreto. Este cuenta con 3 incisos, los cuales detallan el procedimiento a seguir, el cual resulta necesario para afirmar que sí nos encontramos ante un acto administrativo.